nombre es Yankelly Ruiz, estoy aquí acompañada con el profesor Jesse Hernández, el profesor Danilo Torres, y estamos muy felices de estar en Alfa promocionando nuestro libro titulado Comercio Exterior Colombiano, un análisis teórico e histórico, y queremos compartir con ustedes algunas cuestiones sobre este material. Yankelly, ¿cuál fue la principal motivación o inspiración detrás de escribir Comercio Exterior Colombiano? Bueno, todos nosotros somos profesores del área de economía y de comercio internacional y tenemos asignaturas hace mucho tiempo a cargo relacionadas con estos temas. Entonces, digamos que con todo este tiempo nos dimos cuenta que no había un material que uniera o que se pudiera usar como un material guía para estos cursos. Es decir, nosotros usábamos de pronto manuales, papers, documentos, todos dispersos para poder tratar de mantener un curso completo, sobre todo en la parte de introducción al comercio exterior. Entonces la intención fue poder reunir mucha información, en especial en el contexto colombiano, que nos permitiera como tener un solo libro guía que fuera útil para estudiantes y por supuesto también para otro tipo de lector que le pudiera dar un contexto general del comercio exterior colombiano, de la parte teórica, de la parte histórica y de la parte institucional. Entonces digamos que la iniciativa parte de estos cursos. Danilo, ¿qué aspectos únicos del comercio exterior de Colombia destacan en su libro? Bueno, el libro tiene grandes diferenciales frente a trabajos que se han hecho en esta materia. Digamos que inicialmente es un texto que es asequible a lectores que se inician en el tema del comercio exterior colombiano, pero también es un texto de enorme utilidad para personas que ya tienen conocimientos del comercio internacional. Un segundo aspecto muy importante es que el texto va progresivamente agregándole valor a la información que se presenta, es decir, se va haciendo cada vez más complejo y va abordando las teorías del comercio internacional más recientes. En tercer lugar, es un texto que hace ejemplos tomando el caso colombiano. La mayoría de textos se hacen tomando ejemplos anglosajones o europeos. Es un texto que adicionalmente incorpora temas que otros textos de esta naturaleza no toman en cuenta, como por ejemplo teorías alternas al comercio internacional o temas muy recientes que explican el comercio internacional, como es el tema de la geografía, como es el tema institucional, como es el tema del cambio tecnológico. De manera que esos elementos hacen único este trabajo para poder entender en una perspectiva histórica y teórica el comercio internacional colombiano. Danilo, ¿por qué consideraron importante incluir un análisis histórico y del marco institucional del comercio internacional en su libro? Los trabajos que se han hecho sobre el tema del comercio exterior colombiano suelen tener una perspectiva muy de coyuntura, con lo cual digamos que la capacidad de explicación de los fenómenos de nuestro comercio exterior queda muy limitada. En ese sentido, una aspiración de los autores fue el de tratar de mirar en un contexto de largo plazo cómo ha venido evolucionando esta actividad en el país. El libro toma en consideración la situación del comercio exterior desde el mismo momento en que nos conformamos como nación hasta los desarrollos más recientes del comercio internacional y sus implicaciones para el caso colombiano. Ahora, el componente institucional es retomado de una de las importantes desarrollos de la economía, que es el institucionalismo. Esta corriente teórica le da un poder explicativo al desarrollo económico de los países, señalando que son las instituciones y la calidad de las mismas la que garantiza el desarrollo. Y en Colombia el tema del comercio exterior pues ha tenido grandes variaciones en esa perspectiva histórica de sus instituciones. Probablemente la calidad de las mismas no ha sido la mejor, y eso en buena medida explica un poco la situación de nuestro sector externo.
Jean Kelly, ¿cómo abordan en su libro las principales teorías del comercio internacional y cómo las relacionan con la realidad colombiana? Bueno, la primera parte del libro, como lo mencionaba Daniel en algún momento, digamos que se enfoca en las teorías del comercio y los primeros capítulos en particular en las teorías clásicas y neoclásicas. Lo usual es que uno encuentre, digamos, la formalización de estos modelos y cuando hay algún ejemplo, normalmente son de Estados Unidos y sus socios comerciales. El objetivo aquí era que el lector o el estudiante pudiera ver, por ejemplo, la teoría de la ventaja absoluta o la teoría de la ventaja comparativa o el modelo de Hecht-Sherolin, que son de esas teorías muy conocidas, pero las fuera desarrollando paso a paso, digamos numéricamente y en un contexto de un ejemplo colombiano. Entonces, digamos que la idea es esa, que se pueda empezar desde el inicio, empezar a hacer todo el desarrollo y llegar hasta el final, las conclusiones del modelo, de una manera, digamos, didáctica y aplicada al caso colombiano. Yesil, ¿qué papel juegan los desarrollos en geografía económica y cambio tecnológico en el comercio exterior de Colombia, según lo analizado en su libro? Pues el papel de la geografía económica y el cambio tecnológico ha sido cada vez más importante en los temas de comercio internacional, porque se ha descubierto que el entorno geográfico en el cual está situado el país es importante para su desarrollo económico y comercial. Entonces es diferente el caso de Suiza, que está, digamos, en uno de los principales centros económicos mundiales, al caso colombiano, que a veces pensamos que estamos muy bien situados geográficamente al norte de Sudamérica, pero de pronto no es el caso y en realidad podríamos ser un país relativamente remoto. Entonces es importante pues pensar, digamos, no eso como un problema sino como un desafío, y cómo Colombia puede aprovechar los temas de educación, los temas de volvernos más innovadores, más creativos para generar un cambio tecnológico y que podamos empezar a exportar productos que sean más intensivos en mano de obra calificada, en tecnología. Y es un tema pues, que es importante hoy en día analizarlo en el comercio internacional. Danilo, ¿qué visiones alternas sobre el comercio internacional presentan en su libro y cómo pueden influir en la comprensión de este tema? El libro tiene dos grandes partes. En la primera parte, como ya lo señaló Kelly, aborda la parte teórica e intenta responder una pregunta fundamental: ¿qué explica el comercio internacional que realizan los países? La segunda parte pues es la parte histórica e institucional. En esa primera parte el análisis predominante es el de la corriente principal de la economía, que es lo que los expertos definen como la teoría clásica y la teoría clásica. Mainstream, la corriente principal. Esa teoría está construida sobre la base de los supuestos muy rigurosos, con una muy importante formalización cuantitativa, que el libro no lo aborda. No obstante, los supuestos sobre los que está construida esa teoría suelen ser supuestos aplicables a economías desarrolladas. De manera que allí teníamos un gran reto y era tratar, en primer lugar, de aplicar dichas teorías al caso colombiano, que como también lo señaló Jean Kelly, pues están los ejemplos del caso, pero vamos más allá en el sentido de que intentamos tener unas miradas diferentes de las que hace la teoría convencional. Y para tal efecto, pues acudimos a otras ramas del pensamiento económico e intentamos, a partir de revisar esas otras corrientes, cómo las mismas nos pueden ayudar a entender la situación del comercio exterior colombiano. En ese sentido, digamos, este capítulo en particular recoge elementos de, por ejemplo, las corrientes neomarxistas, las corrientes neoschumpeterianas, el estructuralismo y el neoestructuralismo, la teoría de la regulación y la ya comentada teoría institucional. Con estos elementos intentamos dar una comprensión mucho más completa al tema del comercio exterior colombiano.
Santieli, ¿qué conceptos clave y herramientas de política comercial destacan como fundamentales para entender el comercio exterior colombiano en su obra? Bueno, en el libro tenemos un capítulo específico que intenta recoger varios conceptos que el lector va a necesitar para la parte que viene después, que es toda la parte histórica. ¿Qué conceptos, por ejemplo, en la parte de política comercial? Diferenciar entre los tipos de instrumentos, diferenciar entre las barreras arancelarias y no arancelarias, hablar de contingentes, licencias, normas, incluso otras barreras o otras medidas más bien dedicadas a las exportaciones como los subsidios, las zonas francas. Entonces en este capítulo el objetivo es que la persona o el lector pueda entender la diferencia entre estas medidas, pero a la vez tenga un caso real aplicado para cada uno de ellos. Entonces puede ir pasando como de una gran variedad, hablando de un producto o de un sector y ver cómo se aplican o cómo se han aplicado estas medidas. Además, este capítulo también tiene otros conceptos relacionados con la balanza de pagos, la balanza comercial, los indicadores de apertura como los indicadores básicos para que el lector pueda entender cómo se crean o cómo se estructuran estos indicadores, cómo se leen, y eso le permita en la segunda parte del libro, digamos, poder hacer un análisis mucho más profundo. Yesid, ¿cómo describen la evolución de la canasta exportadora de Colombia y qué aspectos resaltantes de diversificación y casos de innovación industrial mencionan en su libro? Bueno, en Colombia el tema de los productos que exportamos es un tema bien interesante porque en realidad podríamos decir que ha sido más bien poco o poca el tema de la diversificación exportadora en Colombia, pues en general a lo largo de la historia. Entonces pues pasamos de exportar bienes primarios como petróleo, café, y ahora seguimos en todo caso exportando principalmente bienes primarios como banano o podemos ahora el boom del aguacate. Entonces podemos decir que en realidad digamos que el tema de la diversificación en Colombia es una tarea que todavía está pendiente en el país. Sin embargo, hay algunos casos exitosos que son importantes, que los mencionamos en los capítulos finales del libro. Hablamos de algunas empresas en la parte petroquímica, hablamos de alguna empresa en el tema de vidrios, por ejemplo, y otros casos que son bien importantes, pero digamos que no es en general como lo que ha caracterizado las exportaciones colombianas, el tema de la diversificación. Yesid, ¿qué desafíos específicos enfrenta Colombia en el ámbito del comercio exterior y cómo aborda su libro esos desafíos? Bueno, pues nosotros hicimos un esfuerzo para que el lector tenga claros conceptos importantes de la teoría, de la historia y específicamente temas colombianos. Entonces nosotros queremos que con esto el lector pueda hacer unas reflexiones sobre diferentes temas. Por ejemplo, el tema de la diversificación, que creo que es una tarea que Colombia tiene pendiente y que tal vez le queda a uno después de hacer como la lectura de todo el libro. Pero hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con los impactos que han tenido el comercio, algunos impactos sociales, digamos que tanto el comercio nos ha traído esos beneficios y esas ventajas que nos han prometido, y sobre eso hablamos principalmente en el epílogo. Y el tema pues del cambio tecnológico, de mejoras institucionales que se necesitan en el país para poder aprovechar las ventajas del comercio, que a veces tendemos a pensar que es digamos, mágicamente el comercio va a solucionar nuestros problemas económicos o el tema comercial, pero en realidad se requieren muchos más factores pues, para que tengan los éxitos que todos esperaríamos. Entonces es más como esas reflexiones que le pueden surgir al lector. Yo creería que otro desafío también es esa interacción entre el comercio y el medio ambiente, ¿no? Que desde hace muchos años viene como tomando importancia y es como una actividad que es tan importante para los países, que es la del comercio exterior, y de alguna manera pelea o de alguna manera tiene esos impactos ambientales y cómo manejar esos dos temas, ¿no? También.
Muchas gracias a los tres por estar hoy con nosotros. ¿Qué mensaje final les gustaría dejarle a nuestros lectores? El reto o uno de los retos económicos más importantes que tiene el país es el del desarrollo y la diversificación del sector externo. De manera que este libro pues, está orientado, como ya lo señalaron mis colegas, a aportar al entendimiento de ese reto, a generar unas condiciones tanto teóricas, institucionales, para que podamos dar el paso hacia una economía mucho más diversificada. Y en ese sentido la invitación no solamente para los expertos en el tema, sino para los lectores en general que intenten entender cómo ha funcionado el comercio exterior colombiano, pues el libro constituye un muy valioso insumo. Por supuesto, el trabajo está orientado fundamentalmente, digamos, para las carreras de comercio internacional, de economía, de administración, pero aquellas personas que tengan intereses nuevamente en conocer la situación del comercio internacional colombiano, pues van a encontrar en el libro una poderosa herramienta, un importante instrumento para poder ampliar su conocimiento. Bueno, yo los invitaría un poco a conocer esta historia del comercio exterior colombiano. O sea, no podemos pensar en el futuro cuando no conocemos el pasado. De pronto, este libro recoge muy bien un largo periodo de tiempo y nos cuenta qué ha pasado en el caso colombiano. Y entonces eso nos permite también mirar hacia el futuro, por un lado, y por otro lado, invitar a nuestros lectores a ver la tabla de contenido, a explorar un poco los temas y obviamente a buscarnos en las librerías. Estamos en todas las librerías del país. El libro recién acaba de salir, entonces pues una invitación a que lo lean. Bueno, pues yo quiero agradecer a todo el equipo de Alfa por el trabajo que han hecho con el libro. Es un libro que en realidad es muy chévere de leer, es muy didáctico. Tratamos de hacerlo con ese objetivo de que no fuera como los libros típicos de comercio, que son muy enredados, que son complicados de leer, difíciles de entender, siempre con ejemplos de países extranjeros. Entonces creo que vale la pena este esfuerzo que hicimos, pues, para que el lector pueda entender mejor las cosas y que le genere también reflexiones más profundas sobre la particularidad del caso colombiano y no nos quedemos con esa visión externa del comercio y de la teoría del comercio, sino que miremos más nuestro caso particular.